Muchas mujeres se relajan luego del parto pensando que nunca más van a tener diabetes. Y aquí les vamos a contar que no es así. Creo que la diabetes gestacional, es decir, la elevación del azúcar durante el embarazo, es un tema que todos hemos escuchado, pero explícanos, doctora, a qué realmente se refiere esto, cuál es la definición, cuándo sí es, cuándo no es y cuándo deberían diagnosticarlo. Bueno, en realidad existe un tamizaje en el control prenatal que debemos hacer a todas las embarazadas y pues es el test de tolerancia oral a la glucosa o una glucosa en ayunas. También una glucosa al azar puede ser, pero tenemos un punto de corte a las 24 semanas de gestación. Nos va a avisar mucho los valores que salgan inicialmente en el primer trimestre, en el segundo, y lo que va a las 24 semanas es para ya definir el diagnóstico. Y bueno, aquí el diagnóstico es muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos unos valores que nos indican que hay un diagnóstico netamente de diabetes gestacional, la primera indicación va a ser cambios en el estilo de vida. Por unas 3-4 semanas vamos a dar la opción que la paciente mejore por este corto periodo de tiempo. Pero tenemos ya medidas farmacológicas que debemos iniciar inmediatamente si no responde a la primera indicación, que es cambios en el estilo de vida. Entonces aquí viene lo farmacológico, lo que es la metformina, que va a ayudar mucho. Si antiguamente decíamos que no, que la metformina va a tener efectos secundarios, para nada. De aquí es la primera línea que vamos a usar en pacientes con este diagnóstico, con las dosis adecuadas y inclusive vamos a ir monitorizando de cerca. Y aquí ya es cuando vamos a comentar a la paciente que tenemos riesgos en lo que viene del embarazo. ¿Sí? La paciente puede debutar con problemas de trastornos hipertensivos, es decir, que se puede subir la presión. El bebé puede crecer muchísimo o lo contrario, no crecer. Existen muchísimas complicaciones que pueden darse a raíz de este diagnóstico que es la diabetes en el embarazo. Y algo que siempre recalco y les digo a las pacientes, no para que se asusten, sino para que sientan que este es un diagnóstico serio, porque el diagnóstico de diabetes gestacional es una de las principales causas de óbito fetal o muerte en la barriguita de la mamá. Entonces, eso siempre les digo a las pacientes, que los óbitos, casi la mayoría, son por madres obesas, con un diagnóstico tal vez mal diagnosticados o subdiagnosticadas de diabetes gestacional, y que no se ha podido dar un tratamiento adecuado, porque aquí tiene mucho que ver cambiar el estilo de vida y dar medicación. Entonces, esto es muy importante porque puede traer consecuencias tanto en la madre como el feto, porque la mamá también se puede quedar con diabetes. Entonces, esto es muy importante. Y aquí, doctor, usted creo que nos puede ayudar. Siempre hablamos en medicina la importancia de la prevención y de estos factores de riesgo que predispone a la mujer que futuramente va a ser mamá. ¿Cómo podría usted o qué consejos le da usted a sus pacientes que posteriormente van a ser mamás? ¿Qué hábitos podrían adquirir para quizá disminuir esa probabilidad de desarrollar esta enfermedad durante el embarazo? Justamente, Dani, como tú decías, en medicina hablamos siempre de probabilidades, ¿no? Entonces, la diabetes gestacional es de esta situación en la cual el azúcar se sube durante el embarazo. O sea, esta persona nunca tuvo diabetes ni nada y en el embarazo se eleva. Los factores de riesgo son muy parecidos a una persona que no esté embarazada. O sea, es decir, cuando hoy nosotros hablamos de los chequeos preconcepcionales, lo que uno busca es que el paciente esté en la mejor condición para embarazarse, que no haya sobrepeso, que si en la familia hay antecedentes de diabetes gestacional, o por ejemplo si esta mujer ya estaba embarazada antes y su hijo ha sido muy grande o ya tiene una diabetes gestacional antes, nosotros tendríamos que intervenir previo al embarazo. Eso sería lo ideal. ¿Y cómo? Los factores de riesgo, mejores las pastillas que siempre hemos hablado, y les dejamos aquí el link del video de el plato saludable, la alimentación saludable, el ejercicio regular. Son esas pastillas que nos van a permitir controlar estos factores de riesgo y de esa manera evitar que el azúcar se nos suba durante el embarazo. Ok, muchas gracias, doctora. Doctora, cuéntenos, ¿cuáles son los riesgos en los que la mamá a la que le diagnostican de diabetes gestacional tiene durante el periodo del embarazo? Sabemos de que esto incrementa el riesgo de algunas enfermedades. Explíquenos un poquito más cuáles son estas. Bueno, en el embarazo en sí, la paciente puede debutar con muchas alteraciones, ¿sí? Del mismo hecho, tanto materno como fetal. Hablamos de fetos demasiado grandes, que los bebés crecen mucho más acelerados que un percentil normal. Ahí ya viene el riesgo de ver la finalización del parto, tal vez por cesárea, por el tamaño del bebé, algún tipo de malformación que se pueda dar debido a esto, ¿sí? Alteraciones del líquido amniótico,
que podría estar presentando el bebé y la mamá pues quedarse con diabetes, hacer una hipertensión, un trastorno hipertensivo, hacer preeclampsia en el embarazo y posterior quedarse con una hipertensión crónica, paciente obesa que puede continúa con su obesidad en el posparto también. Existen un sinnúmero de alteraciones cardiometabólicas en torno al diagnóstico de diabetes gestacional. No es un diagnóstico simple, no es un diagnóstico en que podamos tratar con una medicación, con una pastillita y no. Es cambiar primero el estilo de vida, como decía Doc. Primerito tenemos que cambiar, indicar. No es una recomendación, como les digo a mis pacientes. No le estoy recomendando que salga a Una caminar. indicación. Es como le coloco metformina, tomar así mismo es hacer ejercicio mínimo 150 minutos a la semana, lo que dice la OMS. Si pueden hacerlo más, mucho mejor. Entonces, siempre vamos ahí y es cuando hacemos énfasis a las pacientes, porque cuando llegamos a un diagnóstico de diabetes, no es que llegamos, ay señora tiene diabetes, ya tuvimos como médicos que estar como que precavidos en la paciente. ¿Por qué? Porque la paciente ya tuvo su obesidad cuando llegó. Tal vez la paciente tuvo síndrome de ovario poliquístico y en la anamnesis, en la interrogatorio que hacemos a la paciente, ya nos dimos cuenta. Ella nos dice, me dio síndrome de ovario poliquístico. Ese ya es un factor de riesgo para que ella haga diabetes. Y si tuvo resistencia a la insulina, más aún. Entonces hay pacientes que llegan con resistencia a la insulina, al embarazo vienen con su metformina. Lo que digo, no pasa nada, ¿dónde seguir? En el embarazo tenemos que seguir porque el riesgo que haga diabetes usted es muy alto. Entonces, esa es la importancia de valorar de forma integral a la paciente, ver antecedentes personales, familiares, como menciona el doctor. Entonces, todo eso lleva en un simple control prenatal que es tan importante, ¿sí? Si podemos planificar el embarazo, qué mejor. Y si es que no, empezar con un control inicial para ver estos factores de riesgo y poder mejorar la curva del peso, porque eso es lo que nos va a llevar tal vez a una condición. Entonces, todo eso, exámenes de laboratorio, todo eso va a ser muy importante en el momento de abordar un diagnóstico como este y prevenir, que es lo más importante. En esta parte, igual lo que comentaba la doctora, hablando un poquito más de cuáles son los efectos que esto puede provocar en el bebé, pues uno de los principales que tenemos, que es lo que nosotros lo conocemos como macrosomía, es decir, que el bebé nazca más grande de lo que debería ser, es decir, con un peso superior al que corresponde. Esto a veces parece algo como bonito, inofensivo para el bebé, ¿no? Porque se ven gorditos y súper bonitos, pero en realidad los pone en un riesgo bastante grande. Primero, bueno, la probabilidad de que tenga que nacer por cesárea y ya no por parto vaginal, incrementa el riesgo de alteraciones en las sales del cuerpo del bebé, en este mineral que es el calcio, que si es que está demasiado alterado puede provocar incluso que el bebé convulsione. Y aparte no es solo que nació un poquito más gordito el bebé y ahí quedó, ¿no? Un bebé que nace macrosómico o pesando más de lo que debería pesar, para toda la vida va a tener incrementada la probabilidad de enfermedades metabólicas. Es decir, va a tener más riesgo de tener sobrepeso, obesidad, diabetes, problemas en el colesterol, hígado graso. Entonces, por eso es tan importante, como explica la doctora, estos controles que mamá debe tener ojalá previo al embarazo y durante el embarazo, para prevenir, evitar que esto suceda, para que así podamos darle a nuestro bebé la mejor oportunidad de que tenga menos riesgo de tener estas enfermedades metabólicas, que como sabemos realmente ahorita son una pandemia. Usted, doctor Paul, nos puede hablar de probablemente cuando usted hace su historial clínico, desde ahí viene, ¿no? Así como que alguna enfermedad, sí, obesidad desde los 7 años, ¿no? Entonces cuéntenos un poquito más, Doc, en esto, su experiencia. Es interesante, incluso, Dani, este tema, porque, como tú decías, cuando una mujer tiene diabetes en el embarazo, se ha visto que hasta el 50% de esas mujeres en 10 años pueden hacer diabetes. Nos estamos hablando de cada 2 mujeres que han tenido diabetes gestacional, luego ya una vez se terminó el embarazo, ya el niño está grande y corriendo, ¿no es cierto? Esa mujer va a hacer diabetes. Y eso es muy común en nuestra consulta, pacientes que han tenido diabetes gestacional 5 años después son diagnosticadas de diabetes. Y hay un tema interesante, además, con esto que hablamos hoy, Dani y mi doctora, con respecto al tema de la epigenética, ¿no? O sea, una mujer que tenga una diabetes gestacional puede transmitir a su herencia, a sus hijos, trastornos en sus genes que le pueden predisponer en el futuro a tener los problemas que usted nos hablaba. Entonces, esta es una pandemia, o sea, de cada 10 pacientes que vemos, 7, 8, hoy estamos con exceso de peso y de por sí muchos de esos pacientes tienen diabetes. O sea, cada paciente con diabetes, el 80% son obesos. O al revés también, ¿no? Entonces es un tema de un problema de salud pública importante y un detalle que también es interesante cuando hablamos del tratamiento de la diabetes en las mujeres embarazadas es, oiga, me voy a
poner insulina, me voy a tomar una pastilla, pero si estoy embarazada y se supone que en el embarazo uno no tiene que tomar nada, ¿no? Entonces, claro, caemos en este mito de que no, es que no debo tomar nada porque le puede hacer mal al niño, pero podemos permitir que un embarazo evolucione con glucosas altas que pueden producir abortos, Daño malformaciones, gigantesco. macrosomías, problemas posteriores al parto, tanto en la madre, en el niño, y son causas de muerte materno-fetal. Son cosas complejas que requieren un manejo multidisciplinario cuando diagnosticamos. Pero finalmente, poniendo énfasis en lo que les decía, una vez que se da el parto, sea por cesárea o sea por parto normal, normalmente debemos hacer el seguimiento de esa mujer embarazada y se recomienda entre 4 a 12 semanas hacer un screening posterior para buscar si esta paciente se quedó o no con diabetes tipo 2. Así es. Y lo que más les da miedo a las pacientes, y deberíamos comentar esto, es el diagnóstico o cuando se da una muerte de cuna. También puede ser por esto. Y esto es algo que dicen, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Todo estaba bien, ¿no? Todo estaba bien y vamos a la razón y vamos al meollo del asunto y la paciente tal vez tuvo su diabetes gestacional y nunca estuvo controlada o nunca se diagnosticó siquiera. Sí, entonces es muy importante. Poder prevenir la muerte de tu bebé es tan importante. Y entonces ahí viene la prevención. Y volvemos a lo mismo que de todas las patologías que existen. Prevenir, porque eso está en nosotros. En nosotros educarles a ustedes y ustedes que capten toda esta información y pueda servir para su salud. Y hay una duda interesante en muchos estudios actuales que demuestran la importancia del músculo en lo que es el metabolismo del azúcar, ¿no? O sea, ayuda a bajar el azúcar, la resistencia a la insulina. ¿Cómo manejamos eso en un embarazo? O sea, ¿cómo logramos que una mujer haga ejercicio o no puede hacer ejercicio de resistencia? O sea, para aumentar músculo, ¿cómo se maneja eso? Bueno, pues siempre la indicación es clara. En el embarazo no es una contraindicación para hacer ejercicio, no es una discapacidad, es una condición en que la mamá tiene que cuidarse porque está con un bebé en su vientre, pero no tiene que tal vez disminuir la intensidad del ejercicio que hacía. La carga sí, ahí lo que digo a las pacientes que suelen hacer ejercicio, estoy embarazado, voy a dejar de hacerlo, me va a hacer mal el bebé por levantar mucho peso. No. Si la paciente se mantenía en un ritmo de actividad física regular, vamos a continuar haciéndole, pero tal vez bajando un poco las cargas, nada más, tal vez haciendo más repeticiones, sí, y ayuda muchísimo. La paciente que se embarazó y que necesitamos agregar esta indicación en parte del tratamiento como tal, lo que decimos es que empiece con ejercicio cardiovascular, sí, que empiece con cardio, que empiece con ligas. Yo siempre les recomiendo usar ligas, sí, de resistencia, ahí hacen fuerza también y siempre vamos de menos a más, siempre vamos a hacer eso, no es que vamos a ir a hacer directo a hacer ejercicios de fuerza con carga, no, porque eso obviamente va a generar alguna complicación. Pero vamos a empezar de menos a más. Entonces empezamos este mes, vamos a hacer cardio, tantas horas, tantos minutos a la semana. Luego ya vamos con las ligas de resistencia y así vamos incrementando sí o sí. O sea, una paciente que tiene ese diagnóstico metabólico como es la diabetes gestacional o azúcar alto en el embarazo, tiene que hacer ejercicios de fuerza. Es una indicación, no es una recomendación. Y ahí viene una pregunta que me nace, Do. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo diabetes? Es decir, la diabetes preexistente del embarazo y yo quiero embarazar. ¿Ya no debería embarazarme? ¿No puedo embarazarme? ¿O qué recomendaciones deberíamos hacerle a ese paciente? Yo pienso que como a la población en general, planificar su embarazo. Con factor de riesgo que tenemos diabetes preexistente, deberíamos sí o sí planificar su embarazo y posterior a ello, pues continuar con la medicación, ver opciones de tratamiento. Si la paciente está con una glicemia normal, puede llevar, inclusive va a tener ovulaciones normales, no hay ningún problema. Si estamos controlando todo, se puede dar un embarazo. Con el riesgo que tenemos incrementado, sí, pero si llevamos todo desde preconcepcional, la paciente ya que se encuentra embarazada y post también es muy importante. Entonces, todo el seguimiento va a ser crucial en este caso. Y ahí pusiera énfasis también en el hecho de que hay muchos medicamentos que actualmente utilizamos en la diabetes que no están aprobados en el embarazo. Entonces, si uno planifica un embarazo, Claro. debería hacer un cambio de medicamentos Sí, así es. meses antes para planificarse. Entonces, creo que todo esto es el equipo multidisciplinario Multidisciplinario para trabajar entre una Así y otra es. especialidad, ¿no?
Bueno, entonces esperamos que en realidad este video les ayude si es que están embarazadas o si conocen a alguien que está embarazada. Es súper importante esos controles prenatales idealmente o durante el embarazo, que siempre se hagan el test que explicó la doctora en la semana indicada, y en caso de que su médico, su ginecólogo, indique que requieren iniciar un tratamiento farmacológico con pastillas o cualquier otro medicamento que se requiera, es importante que se lleve, ya que esto va a disminuir la probabilidad de enfermedades tanto a la mamá como al bebé. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Tu Salud en Casa Ecuador, tanto en Facebook, Instagram, TikTok. Escúchenos en Spotify y denle un me gusta a nuestro canal de YouTube. Agradecemos al Hotel Zair por la apertura que nos da para continuar con nuestro programa.